Hoy vamos a hablar de las posibilidades del medicamento individualizado en el paciente oncológico. Antes de pasar a lo que es el terreno de la formulación como tal, me gustaría hacer algunas consideraciones que creo que son bastante importantes. Nadie habla o hablamos, desde mi punto de vista, demasiado poco de otra pandemia, algo más silente, ¿no?, que el coronavirus, que es todo lo relacionado con el paciente polimedicado crónico y la forma de tomar la medicación por parte de estos pacientes. Los farmacéuticos deberíamos pensar acerca de cómo están tomando los medicamentos o si están dejándolos de tomar, cuáles son las razones para ello. Nos encontramos los farmacéuticos con un nuevo escenario profesional, que es el paciente cada vez más mayor, que toma cada vez más medicamentos. Ya sabemos que desde principios del siglo pasado nuestra esperanza de vida ha aumentado muchísimo, ¿no? Prácticamente se ha triplicado, y eso también lleva aparejado que somos una sociedad envejecida que tomamos cada vez más medicamentos. Ya hay autores que desde hace años hablan de ese concepto que podría denominarse la medicalización de la sociedad, ¿no? Pacientes que en un rango de 50 a 65 años están con unas 3 patologías y 5 medicamentos, y que a partir de 65 años ya están tomando unos 7 medicamentos de media, ¿no? Creo que eso son cifras que deberían hacernos pensar. Por otra parte, la polimedicación como tal no es esto, ¿no? No es un sistema unidireccional en que utilizamos un único medicamento para cada una de las patologías, sino que es un escenario ciertamente más complicado, en el que las patologías del paciente, así como los diferentes medicamentos que está tomando, pues interaccionan entre sí. Tenemos que plantearnos y tenemos que pensar acerca de esa nueva pandemia del siglo XXI que, como he dicho anteriormente, y soy muy insistente en eso, se habla demasiado poco, ¿no? Es decir, la pandemia relacionada con la polimedicación, ¿no? Fijaros que ya esos son datos algo antiguos, pero hay autores que ya hablan que en torno a la mitad de los pacientes polimedicados sufren o tienen unos 3 o más problemas relacionados con la farmacoterapia. Y cuando esta escena es bastante frecuente, ¿no? Es decir, problemas relacionados con ese paciente que se enfrenta a una situación desconocida cuando va a tomar un nuevo medicamento y despliega ese prospecto kilométrico casi infinito, con un montón de reacciones adversas, con un montón de información, de interacciones, a veces ininteligible, que hacen, que producen muchas situaciones diversas o actitudes, mejor dicho, del paciente con respecto a su medicación, ¿no? De desconfianza o de falta de confianza o de miedo también. Podemos hablar de 4 tipos de problemas relacionados con la farmacoterapia, que son los de indicación, ¿no?, que tenemos que plantearnos todos los días, ¿no?, como farmacéuticos, ¿no? Es decir, este paciente está tomando una medicación que realmente está indicada, es realmente necesaria. También la medicación relacionada con la efectividad, es demasiado efectivo, es poco efectivo este medicamento, ¿no? Con la seguridad, ¿no?, en cuanto a las reacciones adversas que puede tener el medicamento, en cuanto a una dosificación demasiado alta o demasiado baja. Y algo que está aquí coloreado, está remarcado de manera diferente, que es el aspecto de la adherencia, ¿no?, que es, desde mi punto de vista, el problema relacionado con la farmacoterapia más importante, o donde los farmacéuticos de una manera más efectiva podemos incidir, ¿no? Es decir, toda aquella parte relacionada con la actitud que el paciente tiene que tener o debe tener con el medicamento. La voluntad para tomar los medicamentos, realmente quiere o desea tomar el medicamento o no. Es decir, hay problemas que están muy vinculados a la confianza con el médico, a la confianza con el farmacéutico, a la confianza con el resto de profesionales sanitarios, ¿no?,
a la capacidad y habilidad para tomarlos. Todos sabemos que la estructura familiar, entre otras situaciones a día de hoy, han cambiado y tenemos a pacientes mayores, polimedicados, que viven solos, que tienen poca ayuda o una ayuda limitada para tomar correctamente los medicamentos. ¿Qué circunstancias personales también hacen que ese paciente tome o no tome, se administre o no bien sus medicamentos? Es decir, son situaciones que los farmacéuticos debemos contemplar, debemos estudiar y tenemos una posibilidad muy importante a nivel profesional para poder incidir. Ya hay profesionales, autores de reconocido prestigio que hablan, como en este caso os muestro aquí a Valentín Fuster, que ya habla de que pacientes que, por ejemplo, hayan tenido algún tipo de accidente cerebrovascular, pues la mayoría de ellos a los 6 meses, más de la mitad de los pacientes a los 6 meses han dejado de tomar al menos algún medicamento, ¿no? Y eso creo que nos tiene que hacer pensar acerca de la gravedad de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, pacientes que han tenido pues algún tipo de enfermedad o algún tipo de evento relacionado con su salud de una gravedad que podríamos decir medio alta, ¿no? Y que ya a los 6 meses de ese evento pues están pensando o ya están medio dejando la medicación, ¿no? Ya la OMS habla de que esto es un problema muy importante, ¿no? Para los sistemas de salud, ¿no? Porque eso supone mayores tasas de hospitalización, un número muy importante de fracasos terapéuticos, así como un aumento en los costes de los tratamientos. Estas son situaciones frecuentes que se dan en el día a día y que ya algunos autores hablan de lo que son especialidades farmacéuticas complejas, ¿no? Es decir, hay cada vez medicamentos más complicados de administrar, de tomar, y que, eso también nos tiene que hacer reflexionar acerca de cuál puede ser el efecto o el impacto de estos medicamentos cada vez más complejos a la hora de administrar por parte de los pacientes, ¿no? Es decir, medicamentos que deben reconstituirse, medicamentos que, por ejemplo, tienen que ser administrados con una cámara, con un aerosol, medicamentos que tienen que ser administrados con una pluma, ¿no? de inyección, ¿no? Cómo se regula eso, cómo se regula la bomba o cómo se regula el aerosol, ¿no? Es decir, esas son situaciones frecuentes, cada vez más frecuentes, que como farmacéuticos tenemos que reflexionar acerca de qué impacto pueden tener estos medicamentos o la forma de administrar estos medicamentos para estos pacientes. También estamos en una situación en la que, desde mi punto de vista, en mi opinión, pues se ha generado pues una cierta perversión del sistema, ¿no? Es decir, estamos administrando o se están administrando medicamentos que a veces se pone en duda que realmente sean necesarios para disminuir los efectos secundarios o los problemas de otros medicamentos, cuando deberíamos pensar en que quizás algo estemos haciendo mal y tendríamos que adelantarnos a las circunstancias para poner o apostar más por una medicina de prevención, de adelantarnos a los acontecimientos y no solamente actuar e invertir cuando ya pues la enfermedad se ha instaurado. El farmacéutico tiene que estar definitivamente en ese equipo interdisciplinar, colaborando directamente con el resto de profesionales sanitarios, porque el paciente siempre tiene que estar en el centro de todas nuestras actuaciones profesionales. Desde un punto de vista más personal, yo soy un farmacéutico titular de oficina de farmacia, que trabajo en farmacia comunitaria. Somos un equipo de muchas personas, en estos momentos estamos 11 personas, y hemos apostado desde hace años por la formulación de medicamentos individualizados. Tenemos un laboratorio que está autorizado para elaborar
todas las formas farmacéuticas, estamos en el nivel 3, también para elaborar formas farmacéuticas estériles. Aquí tenéis algunas fotos y aquí tenéis una foto, por ejemplo, de lo que es la cabina de flujo laminar. También hemos apostado por los sistemas personalizados de dosificación de manera robotizada, es decir, que hemos apostado durante años por una medicación o por una adaptación de los tratamientos cada vez atendiendo a las necesidades individuales de cada paciente, ¿no? Es decir, que consideramos desde nuestra farmacia que se debe considerar a cada paciente un paciente absolutamente diferente al resto y que por tanto necesita o tiene unas necesidades farmacoterapéuticas absolutamente diferentes y que tenemos que atender así como adaptar. También hemos apostado durante años por otras acciones, como pueden ser acciones de información, ¿no?, y de ayuda a la sociedad en la que estamos trabajando, en este caso con la ciudadanía de Barbastro, ¿no?, llevando pues nuestra experiencia y nuestro conocimiento pues a los medios de comunicación, a lo que pueda ser radio, televisión, también a foros como pueden ser colegios o también asociaciones de pacientes o otro tipo de eventos, ¿no?, donde creemos que como farmacéuticos comunitarios tenemos mucho que aportar y tenemos mucho que decir. Aquí tenéis una foto simpática en la que estuve en un colegio elaborando geles hidroalcohólicos en la época casi ya finalizando COVID, personalizados con niños, ¿no? También esa acción que es yo creo que vale mucho la pena para los farmacéuticos comunitarios, que es acercar la ciencia a la gente joven, ¿no? También estuve colaborando en un proyecto en el que en la época de pandemia elaboramos una solución surfactante para eliminar el exceso de moco en los pacientes intubados en las UCIs, y que fue un método que en estos momentos está reconocido como válido por la Organización Mundial de la Salud. Y también colaboro con profesionales de otros ámbitos en investigación básica y también con otros profesionales como por ejemplo servicios de dermatología como el Miguel Servet de Zaragoza. Estoy en un grupo reconocido por el Gobierno de Aragón, que es el grupo de fotobiología, en el que estamos trabajando también con sustancias con posible potencial anticancerígeno para el cáncer de piel, como pueden ser pues, la doctora Yolanda Gilaberte y el doctor Ralph Kohler. Y esta es una foto del grupo de fotocarcinogénesis y fotobiología en el que soy parte activa como farmacéutico formulista, es decir, que yo soy el que hago toda esa parte de testar los medicamentos que se van a usar, ¿no? La farmacia hasta hace no demasiado tiempo eran mini fábricas de medicamentos, es decir, esta es una foto que yo creo que más o menos todos tenemos en nuestra retina, ¿no? Pero a día de hoy tenemos situaciones que tenemos que contemplar como relativamente frecuentes y que tenemos que pensar cómo se solucionan, ¿no? Es decir, existe un buen medicamento industrial, elaborado por la industria, pero ¿qué hacemos o qué se hace a día de hoy cuando a ese medicamento es necesario ajustar la dosis o hay que cambiar el excipiente porque hay una intolerancia en el excipiente o en el conservante, o necesitamos, por ejemplo, administrarlo por otra vía, ¿no? ¿O qué hacemos en caso de que ese medicamento haya dejado de fabricarse, ¿no? Porque, bueno, pues, por ejemplo, se trata de un grupo de pacientes sin interés comercial o estamos hablando de medicamentos con una caducidad o con una estabilidad muy corta, como puede ser, por ejemplo, un colirio, ¿no? O cuando hablamos de formas farmacéuticas en desuso, como pueden ser, por ejemplo, las formas rectales o las formas vaginales, ¿no? O también incluso cuando hablamos de razones específicas para el paciente, pues por ejemplo porque debemos evitar la automedicación, ¿no? Y necesitamos dispensar únicamente 10 cápsulas y no 50 que tiene el paquete, ¿no? O por ejemplo cuando necesitamos individualizar el sabor, por ejemplo en un paciente pediátrico que no acepta
el medicamento, el sabor del medicamento industrial, o necesitamos adaptar el embalaje, ¿no? para que pueda ser un medicamento más manejable por parte del paciente. En la Universidad de San Jorge, en la que trabajo como docente e investigador, ya llevamos años trabajando, investigando en formas farmacéuticas adaptadas para pacientes que necesiten esa adaptación, ese medicamento individualizado, ¿no? Como puede ser el paciente oncológico. Aquí tenéis una foto muy atractiva, simpática, donde hemos trabajado con piruletas medicamentosas, ¿no? Para pacientes con sialorrea y también para pacientes con serosis bucal, ¿no? También he trabajado desde hace años en una aplicación que se llama Dermacom para lo que es el diseño de medicamentos individualizados en dermatología, donde al dermatólogo y también al médico de atención primaria, bueno, pueden usarlo todos los médicos realmente, se le permite diseñar e individualizar un medicamento. Estamos trabajando, pues mi grupo, tanto yo en la universidad, así como los compañeros que nos dedicamos a la formulación, a que la formulación sea una herramienta de verdadera utilidad, ¿no? El médico se puede encontrar con estas dos situaciones, es decir, que existe un medicamento que está comercializado y se adapta, ¿no?, a las necesidades del paciente, pero a veces no se puede adaptar, ¿no? Y es cuando no se puede adaptar, por ejemplo, algunas circunstancias puede ser porque hay un problema en la composición, hay un problema en la adherencia, el medicamento debe ser manipulado o, como hemos dicho antes, está desabastecido. Es en esas circunstancias donde deberemos pensar en el medicamento individualizado. Es lo que nosotros llamamos, pues apelemos a esa mentalidad formulista, ¿no? Es decir, que cuando el medicamento industrial pues tiene o presenta ciertas limitaciones, pues no significa en absoluto que el arsenal farmacoterapéutico haya terminado. Es decir, tenemos a la formulación, al medicamento individualizado como una posibilidad más de interés, ¿no? De hecho, ya hay situaciones y también hay guías que contemplan la posibilidad de mejorar algunas acciones que se hacen, como por ejemplo manipular la forma farmacéutica comercializada, abrir cápsulas, manipular comprimidos, triturarlos y dispersarlos, por ejemplo, en el alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un estudio en concreto que ya tiene unos años, desde el año 2015, que lo elaboró una alumna de la Universidad de San Jorge, que habla, bueno, voy casi a las conclusiones por no extenderme, pero que habla de que casi de los 100 medicamentos o de las 100 principios activos que se usaban en una residencia de ancianos, el 41% en concreto de los medicamentos no podían ser manipulados y tenían que ser susceptibles o deberían ser susceptibles de ser formulables. En el paciente oncológico también pueden haber situaciones en las que el medicamento industrial pueda estar limitado o pueda presentar sus limitaciones, ¿no? Y también el oncólogo, el médico especialista pueda verse en situaciones en las que, bueno, pues vea que ese medicamento industrial pues presenta limitaciones y se encuentre a veces también limitado a la hora de prescribir, ¿no? En esas situaciones, pues bueno, tenemos que saber que también el medicamento individualizado puede ser una opción terapéutica. Insisto, no siempre todo se debe formular, pero tenemos que tener esa posibilidad cuando sobre todo ese medicamento industrial deba ser mejorado. Os presento aquí un pequeño algoritmo muy sencillo de cuándo el medicamento individualizado debería ser de utilidad, ¿no? Es decir, cuando el medicamento industrial tiene que ser manipulado o triturado y esa manipulación no está aceptada por ficha técnica, un poco por resumir, es cuando el medicamento individualizado podría ser una opción terapéutica de primera elección. Algunos ejemplos, ¿no? Pues por ejemplo cuando debamos ajustar la dosis, ¿no? En la formulación de medicamentos individualizados a día de hoy, uno de los principales objetivos que tenemos es, por ejemplo, cuando se deba ajustar la dosis, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí está la formulación como herramienta principal, ¿no? También
cuando debamos cambiar la forma farmacéutica, porque, por ejemplo, podemos encontrarnos a un paciente que tenga un problema de deglución. También entonces el medicamento individualizado pueda ser importante. Por ejemplo, cuando un paciente no pueda tragar comprimidos. Todos sabemos que hay comprimidos que hay que ser un campeón, ¿no? Porque son comprimidos grandes, ¿no? Que a veces el paciente no puede tragar, ¿no? En esas situaciones la formulación puede dar respuestas y podemos elaborar el mismo medicamento, por ejemplo, en gotas o también en jarabe, ¿no? En solución oral. Hay muchas situaciones en el paciente oncológico en las que la formulación puede dar respuestas interesantes. Algunas de ellas pueden ser, por ejemplo, cuando haya dolor, ¿no? Cuando haya disfagia, cuando haya, por ejemplo, mucositis, ¿no? Cuando haya alteración o una afectación de las mucosas, post-radio o post-quimio, ¿no? O también en algunas úlceras, ¿no? O también incluso cuando haya daño cutáneo, por ejemplo, en esa piel irradiada del paciente que, bueno, se produce allí se puede producir sequedad, se puede producir irritación. También allí la formulación puede dar respuesta a ese tipo de situaciones. Por ejemplo, aquí os planteo una de las miles de formulaciones diferentes que pueda haber en formulación para la piel irradiada, ¿no? Usando sustancias pues hidratantes, regenerantes, ¿no? Cicatrizantes, calmantes, que pueden ser interesantes en combinaciones muy diversas, múltiples, y que podemos dar una respuesta que vaya más allá de lo meramente comercializado en muchas situaciones, ¿no? Con sustancias como pueden ser, aquí os presento una tabla con sustancias tan diversas como el aloe vera, la glicerina, el alantoína, los alfa hidroxiácidos o los aceites minerales o vegetales, ¿no? También en todo lo contrario, bueno, en pacientes con ictiosis, con la piel muy seca, ¿no? En algunos procesos, pues también podemos ir más allá de lo comercializado. Por ejemplo, aquí os presento una formulación muy interesante que es con la N-acetilcisteína en combinación con urea en una crema que tenga un contenido graso bastante alto y que sea ciertamente oclusivo, ¿no? También para el dolor, ¿no? En formulación trabajamos con muy diferentes sustancias para el dolor, como por ejemplo los antiinflamatorios y también los calmantes y los opiáceos, como por ejemplo la metadona, la morfina, o antiinflamatorios como puede ser la indometacina, ¿no? Y aquí os presento algunas formulaciones que pueden ser de interés y que, como veréis, en la mayoría de ellas lo que hemos planteado es sobre todo cambiar la dosis, así como la forma farmacéutica con respecto a la especialidad, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la indometacina, que evidentemente existe comercializada en una forma sólida, pero en una forma líquida. También, por ejemplo, el alprazolam, la amitriptilina, la dexametasona, la gabapentina, la prednisolona, etcétera, etcétera. También aquí os propongo algunas formulaciones de muchas de las que podemos formular, ¿no? Para el dolor, que son esas combinaciones de diferentes principios activos con diferente función, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la combinación de la gabapentina, amitriptilina, clonidina en un gel peleo, que son los geles transdérmicos que lo que nos posibilitan es aplicar el medicamento en la zona en concreto donde se presenta el dolor sin tener que al paciente hacer que trague el medicamento, ¿no? Evitando el efecto de primer paso. Otras posibilidades de combinación, como puede ser, por ejemplo, con la gabapentina, con morfina, etcétera, etcétera. Posibilidades también, por ejemplo, para el tratamiento de úlceras, de úlcera neoplásica en este caso, por ejemplo, usando principios activos tan diversos como la lidocaína, el metronidazol, la morfina o, por ejemplo, el sucralfato, que es un estupendo cicatrizante a nivel tisular, ¿no? Y aquí os dejo algunas formulaciones que pueden ser de interés, por ejemplo, para las úlceras, como por ejemplo el metronidazol a altas dosis, a 2%, como bien sabéis el metronidazol comercializado a la máxima concentración que está es al 0,75%, combinado con lidocaína, o por ejemplo combinado con otros medicamentos como puede ser por ejemplo el misoprostol, ¿no? Aquí tenéis otra posibilidad que es
la formulación para una úlcera de decúbito, también pues planteándolo con metronidazol en un gel, ¿no? Aquí hay muchas posibilidades muy diferentes, ¿no? O también la formulación de colistina, o también la formulación de azúcar glasé, que lo que hace es absorber el exceso de exudado, es una fórmula muy antigua pero muy interesante, o incluso también la posibilidad de formular peróxido de benzoico. Y también tenemos posibilidades muy interesantes y yo diría también como muy atractivas, por ejemplo, para el tratamiento de la mucositis oral, elaborando, por ejemplo, piruletas, ¿no? O elaborando también gominolas, es decir, elaborando medicamentos que sean de disolución o de que se deshagan en la boca poco a poco, ¿no? Como por ejemplo puede ser la combinación de un corticoide con un antifúngico, como por ejemplo el clobetasol con nistatina, o por ejemplo un antiséptico como la clorexidina con un anestésico local como la lidocaína y un antifúngico, ¿no? Etcétera, etcétera. Posibilidades también muy interesantes que pueden ser la formulación tanto de pilocarpina como de amitriptilina para, por ejemplo, la pilocarpina en casos de serosis como estimulantes de la salivación y la amitriptilina para el caso de sialorrea en caso de un exceso de salivación. En esta línea he colaborado en la elaboración de unos formularios que, bueno, pues que pueden servir tanto al farmacéutico también también al médico para elegir la formulación correcta en este tipo de pacientes. Comenzamos con este libro que se titula Cuidados paliativos y formulación magistral, manual del paliativista, donde tenéis desarrolladas todas estas formulaciones y muchas más. Posteriormente, pues publicamos que es un poco la versión más desarrollada del anterior, y en el que ya participamos un nutrido grupo de profesionales, tanto médicos que se dedican al tema de paliativos, paciente oncológico, ¿no? También estamos farmacéuticos y también está el sector de enfermería. Se llama Formulación en cuidados paliativos y se editó en QDECA, que es una asociación que está en Málaga, que trata a pacientes paliativos, y también la Asociación Española del Medicamento Individualizado. Y donde hay desarrolladas una serie de formulaciones, bueno, clasificación de las fórmulas por indicación, ¿no? Pues ansiedad, mucositis, úlcera neoplásica, etcétera, y también está clasificada por principios activos, ¿no? Es decir, en orden alfabético, alprazolam, dexametasona, indometacina, morfina. Después donde tenéis desarrollada lo que es la ficha de cada una de las formulaciones, ¿no? Con una información muy necesaria o muy interesante tanto para el farmacéutico elaborador así como para el médico prescriptor, y también hay algo de información para el paciente, ¿vale? Por último, quería muy rápidamente nombrar algo que se está hablando cada vez más en los medios de comunicación. Aquí en España todavía está el marco regulatorio, pues está un poco decidiéndose, digámoslo así, pero en otros ámbitos, como por ejemplo Italia, ya está muy desarrollado. Ya es el uso del cannabis para algunas patologías del paciente oncológico, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el dolor, la ansiedad, etcétera, ¿no? En Italia, el uso del cannabis como formulado para el dolor con espasticidad muscular, el dolor crónico, para las náuseas y los vómitos, así como para el síndrome de Tourette, ¿no? Y la reducción de movimientos involuntarios. Aquí os dejo algunas fotos de cómo se trabaja en Italia con lo que es la marihuana, ¿no? Es decir, allí la marihuana te llega como si fuera un principio activo más, con su lote, con la cantidad, con la descripción en ficha técnica. Lo que se hace es primero una etapa de molienda, de micronización de lo que es la planta, para posteriormente mezclarla con el excipiente y producir lo que es el aceite, ¿no? Se hace una extracción del tetrahidrocannabinol en aceite y para dispensar posteriormente al paciente. Por último, bueno, pues quiero terminar con esta frase que a mí me gusta mucho, que es un cartel que tenemos en la farmacia, ¿no? Que es que cuando veas a un paciente, recuerda que la enfermedad ya lo está tratando demasiado mal para que tú también lo hagas, ¿no?
y que, bueno, creo que es muy necesario poner a un boticario en la vida de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y hasta pronto.